Bueno, el fin del califato, así lo está anunciando doctora María Elena Álvarez Acosta, el gobierno iraquí, y quiero comenzar por una pregunta que parece básica para entender y para, vamos a decir, desplegar cualquier análisis. ¿El fin del califato significa el fin del Estado Islámico? Buenas noches. Bueno, yo voy a decir 4 aspectos fundamentales. El primero es que el califato no existía, porque a partir de los criterios prácticos y teóricos, sobre todo voy a leer lo de Osama Hassan, de un trabajo que leí de Charles Lester, Profile of the Islamic States, da las bases de lo que es un califato. No nos vamos a detener en esto porque, bueno, estamos hablando de otra cosa, pero sí es importante que tener en cuenta, a partir de la jurisprudencia islámica, no era un califato, porque uno de los aspectos que necesita el califato es el apoyo de la mayoría musulmana o de la totalidad. No lo tenía. Por eso se denomina el autodenominado califato, el autodenominado Estado Islámico, porque tampoco era un Estado islámico. En la práctica, los fundamentos islámicos se sobrepasaron en la misma medida que se convierte en un grupo terrorista y comienza a utilizar métodos, mecanismos y representar intereses que están más allá de lo que puede ser un Estado de corte islámico. Esta es una primera idea básica, aunque bueno, desde el punto de vista noticioso se utiliza califato, Estado Islámico, etc. La segunda idea es que hay 2 grupos fundamentales en función de lo que tú me preguntas. Unos dicen que sí, que se acabó, y otros dicen que no. Los que dicen que sí se plantean que, bueno, perdió el 60% del territorio, que perdió el suministro de el financiamiento, que ha sido derrotado en Mosul, sobre todo lo que significó desde el punto de vista simbólico la destrucción de la mezquita, igual que en Siria. El grupo se plantea que no puede tener un nuevo comienzo porque ha sido derrotado militarmente y se pronostica que ya va a desaparecer y surgirán nuevos grupos, tal vez más radicales. Ese es uno de las tendencias. El que dice que no, o sea, un poco aquí, plantea que el Estado Islámico se mantendrá, pero con nuevas formas. Ahora bien, esa sería la segunda idea. Están divididos, se acabó el califato, se va a acabar el Estado Islámico, ha perdido mucho terreno. Los otros dicen que no, que va a seguir, lo que bueno, se va a retirar al campo, va a hacer una serie de cosas para de nuevo retomarlo. Para hacer no es una predicción, es un escenario, habría que tener en cuenta un diagnóstico, y esta es la tercera idea de lo que quería repasar, y es qué cosa es el terrorismo, qué cosa es el Estado, el autodenominado Estado Islámico. El terrorismo, vamos a decir que ha existido, pero como base transnacional e internacional, comienza a desarrollarse a fines de la década del 80, y ya lo he dicho varias veces aquí, en la guerra de Afganistán, para derrocar a la Unión Soviética, y surge Al-Qaeda. Porque el autodenominado Estado Islámico es una de las derivaciones de Al-Qaeda. Con Al-Qaeda ya, en la década de los 80, los 90, el terrorismo adquiere un carácter internacional y transnacional, por su composición, que es multinacional, y además por sus objetivos y acciones que van más allá de un país, y sobre todo por los grupos que establecen, la base Al-Qaeda establece otras bases, vamos a decir así, en el Magreb, en Yemen, en Europa, y entonces estamos hablando de un terrorismo que comienza a formar parte de los problemas globales que enfrenta la humanidad, porque el terror se va globalizando. Entonces cuando tú vas hoy a Siria y ya voy a ir al cuarto aspecto, o vas a Irak, tú te das cuenta que no estamos hablando de iraquíes y sirios, estamos hablando de un ejército que puede, en un gran por ciento, realmente, tal vez ideológicamente, bueno, considerar que sí, que hay que conformar un Estado Islámico, el califato, etcétera, pero ha habido una manipulación importante en cuanto a lo que es las acciones terroristas. Por eso se plantea
que ya es una disfuncionalidad al interior del sistema en las contradicciones geopolíticas que existen entre distintas potencias y la utilización que se le da al factor terrorista desde la guerra de Afganistán, pasando por ahora la guerra de Siria e Irak. Hace poco yo tutoriaba una tesis que precisamente se llamaba así: ¿por qué a partir del año 2014 es que el Estado Islámico adquiere el protagonismo que adquirió? No fue hasta el 2014, sin embargo, desde finales de la década del 90 ya existía con otro nombre en Irak, es en el 2004, si no recuerdo mal, que se llama Al-Qaeda de Irak y después se pasa a denominar Estado Islámico. Entonces, como tú puedes observar, es un fenómeno, el terrorismo como tal, que viene evolucionando, que cada vez se transnacionaliza, se internacionaliza más, y solo lo vemos en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque se asocia con el Islam. Por eso yo decía, no podemos hablar de un califato, no podemos hablar del Estado Islámico, no me gusta el término yihadismo, porque inmediatamente te viene a la mente el Islam, y todo esto es una manipulación importante. Ahora, ¿qué va a pasar con el Estado Islámico? Ya vimos que no había califato, ya vimos que están los que dicen que sí, los que dicen que no. Ya vimos que el terrorismo se ha convertido en un instrumento, una disfuncionalidad del sistema, sobre todo desde el punto de vista militar, de terror, en determinadas áreas geopolíticamente esenciales como son Centroasia, como son Medio Oriente, y trascienden a otros lugares. Entonces mi respuesta sería sí y no. No porque como ejército que controló todo el territorio de Siria e Irak es posible, probable que no logre recuperar ese poder, no por razones de organización, sino por el apoyo externo que tuvo y los objetivos que tuvieron otros países. Sin embargo, en la práctica, ¿qué va a pasar si se van a quedar, me decía un amigo mío hoy, qué es lo que le tienen miedo, las células dormidas en áreas de Europa, Centroasia, el este de Asia, en el norte de África? Entonces, estamos hablando de guerras asimétricas donde ya no son convencionales y se van a ir hacia Centroasia, hacia Rusia, hacia Chechenia, hacia China, y entonces estamos viendo cómo es posible que se desborde. Por eso te decía que sí, no como Estado Islámico, pero como terrorismo tendrá un impacto tal vez mayor a nivel global. Hay algunos analistas que dicen que va a evolucionar a una guerrilla urbana, que ya vimos, por ejemplo, en el caso de Libia. Recuerdo la guerra en Libia, que tenía un impacto tremendo, pero estamos hablando de una fuerza que todavía está ahí, que ha reducido, según algunos conocedores, sus ingresos, pero todavía estamos hablando de ingresos de 16 millones de dólares. Pero trasciende, o sea, el problema está en los factores exógenos y quienes los apoyan, y en el terreno las fuerzas que logran la famosa coalición que desde octubre estaba tratando de derrotarlo, y el ejército sirio con Rusia. Pero guerrillas no, están utilizando métodos anteriores que siempre utilizaba Al-Qaeda y pueden recuperarse, sobre todo, decía, por los intereses exógenos. Usted ha caído en un punto de lo más interesante, y es que nosotros, incluso en esta propia mesa redonda, Lionel, hemos hablado de todo el apoyo externo que recibía, y vamos a decir, todavía recibe el Estado Islámico, potencias que incidían, las armas, de dónde venían, por dónde cruzaban. Ahora, Estado Islámico, como dicen, derrotado. ¿Qué ha pasado entonces con los proyectos, con los intereses, con los planes de estas potencias que apostaron por el Estado Islámico? Bueno, mira, cuando María Elena empezó su exposición, me pareció muy acertado que se cuestionara la propia noción de la existencia de un califato. Para mí nunca hubo un califato, como ella misma lo ha explicado detalladamente, pero sobre todo porque ese tampoco era el propósito. Cuando se reúnen en un mismo saco individuos como el supuesto califa, el que se autoproclama califa, este señor al-Baghdadi, que no se llamaba Baghdadi, es un nombre inventado por él es Awadi, su verdadero nombre, y es un takfirí, es decir, era un estudiante, un graduado de una escuela religiosa sunita de una tendencia extremista. Cuando se reúne un tipo como ese, con elementos baasistas iraquíes, del partido Baas iraquí, que eran, en todo caso, no prácticamente laicos, como era una organización laica, militares y terroristas de las decadentes, las destruidas bases de Al-Qaeda. Ahí no está surgiendo no hay posibilidades incluso para una unidad, ni siquiera para un gobierno. Simplemente el objetivo era, en el momento que ellos surgen, impedir
que se formara en Irak, que había sido invadido ya por Estados Unidos y que tenía una mayoría chiita en el gobierno, una asamblea, un parlamento chiita mayoritario, etcétera, etcétera, de acuerdo con la población que hay ahí. La mayoritaria de la población chiita, aunque hayan tres grupos poblacionales básicos, como son los chiitas del sur, los sunitas del centro y los kurdos del norte. Entonces, lo que se pretendía era cortarle las alas a ese gobierno. ¿Por qué ese gobierno? Que se creó a la sombra del poder de la ocupación de Estados Unidos, era ideológicamente, religiosamente y por muchas otras razones, aliado natural de Irán, que comenzó a tener una influencia importante y creciente en Irak, y que cada vez más se le iba Irak de las manos a Estados Unidos en la medida en que no mantuviera allí decenas de miles de hombres. Y con Siria por el estilo, ¿no? No, en Siria es otra historia, ahora vamos a verlo de Siria, rápidamente. ¿Y qué pasa? El problema, ¿cuál es? A mi modo de ver, que lo que se pretendió fue ese objetivo, por eso ellos asaltan Mosul al norte, allí se proclama el supuesto, y plantean una estrategia que era toda la masa sunita, tanto de Irak como de Siria, convertirla en el territorio y en la población que gobernaría aquel califato. Y el resto, infieles, que son decenas de miles, de millones de personas que pertenecen a otras comunidades, serían sometidas. Pero ¿qué objetivo tiene a esta altura, en pleno siglo XXI, hacer renacer todo ese tipo de divisiones, todo ese tipo de conceptos para empezar a crear nuevas entidades geográfico-políticas? Sencillamente dividir, volatilizar un Estado nacional como el iraquí, otro Estado nacional como el sirio, otro Estado nacional como el Líbano, otro Estado nacional como Irán. ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo, a mi modo de ver, en esta estrategia con la que se constituyó esta organización? Impedir el surgimiento de cualquier nueva potencia regional en esa área. Ahí hay dos potencias regionales, bueno, tres, digamos. Irán, que a partir del derrocamiento del Shah y la Revolución Islámica se constituye en una potencia, lo que fue siempre, ahora el antiguo imperio persa, heredero. Esta revolución es la que pone las cosas en su lugar, porque es una población, como tú la has podido comprobar incluso en tus visitas, mayoritariamente musulmana y chiita, aunque vive en otros pueblos, y se ha desarrollado a lo largo desde el 79 para acá como una potencia regional. Turquía, que sigue batallando por ser la potencia regional, incluso con su presencia como miembro de la OTAN, y en el área, el gran aliado, el creado, el que fue constituido para esa función, que es Israel. ¿A dónde van dirigidos todos estos procesos de división y de diversificación? A impedir que surja ningún enemigo que pueda poner en peligro la seguridad de Israel y de Estados Unidos en el área. Bien, ¿qué pasó entonces? Les ha salido mal el número, como dices tú. No han podido conseguir el objetivo los que financiaron y organizaron todo esto, por la intervención firme, decidida, con todo su armamento, como dijeron desde el primer día las fuerzas aeroespaciales rusas, que decidieron mantener en el poder al gobierno constitucional del partido Baas en Siria, que es un gobierno laico, multiconfesional, que ha logrado mantener unidas más acerca de 21 confesiones, poblaciones, etnias, etcétera. Y eso es la base de la derrota de ellos. Han sido derrotados militarmente, aunque no ha terminado la guerra. Por eso hoy existe el peligro de que la guerra continúe. No, obviamente la guerra no ha terminado y yo quería... Es decir, pudiera incluso decirse como la terminología fue el califato, aunque en realidad ningún medio serio hoy en día habla de ningún califato. No, decía, apoyando sus palabras, de que no ha terminado la guerra porque tampoco ha terminado la violencia, ni tampoco los bombardeos. Yo quiero mostrarles un video de la cadena Russia Today que habla de los efectos que tienen los bombardeos de Estados Unidos precisamente sobre la población siria, y entonces regresar para hablar sobre, más allá del Estado Islámico, esta supuesta victoria sobre el califato que nunca existió según el criterio de ustedes, cómo permanece la violencia allí, cómo la violencia es vamos a decir, un negocio, y bueno, ver qué va a pasar después. Veamos.
La mayor parte del tiempo fueron bombardeos. La coalición no apunta a donde se concentra el Estado Islámico. La coalición abre fuego al azar y los misiles caen sobre las viviendas. Las casas se derrumban. Algunas personas quedan sepultadas bajo los escombros. La cabeza de un hombre quedó atrapada bajo el techo y nadie pudo rescatarlo. La coalición apuntó a todo, escuelas y edificios. Destruyó grandes bloques y todas las sedes del gobierno. Demolieron oficinas postales. Queríamos escapar de los ataques aéreos de la coalición. Salimos de nuestro barrio deprisa. Una mina explotó al lado de mis hermanos y de mi padre. Por eso están aquí. Nos enviaron al hospital. Bueno, victoria sobre un Estado, sobre un califato que nunca existió. Ha quedado claro aquí. Los planes de las grandes potencias han salido mal, les ha salido el tiro por la culata. Vemos que persiste la violencia contra civiles, mucho más allá de la lucha contra el Estado Islámico. Y eso me lleva a plantearles una pregunta general para ambos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué queda? Desgraciadamente más violencia. Yo voy a decir algunas cosas. Nosotros tenemos foco de conflicto. Siria e Irak. Prácticamente se habla de reconfiguración de fronteras, más allá de los acuerdos. Tú hablabas de terrorismo. Más allá de que el Estado Islámico se mantenga o no, puede de nuevo utilizarse. A esto hay que unir el factor Kurdistán, no sé si estás de acuerdo. Se habla de que Estados Unidos está empujando, sobre todo en el norte de Irak, pues crear un Estado autonómico. Turquía se opone, los demás se oponen. Eso sería un conflicto ahí en el medio. Hay planteado unas elecciones. Unas elecciones, precisamente. El Parlamento de la comunidad kurda iraquí, que ocupa todas esas ciudades del norte de Irak, que además están asentadas sobre un subsuelo petrolero, que ahí están Kirkuk y todos los grandes yacimientos petroleros iraquíes del norte, que es además la zona fronteriza con Irán. Bueno, el Parlamento kurdo de esa zona autónoma acaba de convocar para elecciones un referendo el 25 de septiembre. Va a convocar a la población para que se manifieste a favor de un Estado prácticamente independiente. No tiene valor, porque eso es bajo la sombra, a la sombra del gobierno de Estados Unidos. Pero será una carta más, y ya Irán y Turquía dijeron, no vamos a aceptar eso. Por eso hablamos de contradicciones. Es decir, porque por eso hablamos de alianzas temporales. Esto Turquía no lo va a aceptar. Irán tampoco. Una población kurda grande. Porque los kurdos han sido manipulados históricamente. Y una vez más se está tratando de manipular por parte de Estados Unidos. Marielena, fueron una de las fuerzas que más combatieron al Estado Islámico. No, por supuesto. No, han sido contratados, pagados por los americanos para... No todos, porque en Kobane no fueron los estadounidenses. No, en Raqqa ahora mismo. Ah, muy bien, pero han luchado por su territorio. Pero el problema es que los conflictos se van creando. Tú dices de pronto, bueno, las crisis. Estados Unidos, por la política de Trump, lo que mantuvo. Israel contra Irán y la lucha contra el terrorismo. ¿Pero quién es terrorista ahora? Irán. ¿Por qué? Porque ahí está, en ese arco que ellos dicen arco chía, está la línea de la resistencia. Entonces van a tratar por todos los medios de mantener la inestabilidad y las contradicciones en Siria e Irak para debilitar a Irán y debilitar a Hezbollah y fortalecer a Israel. Dicen que eso ha sido también una consecuencia, Lionel, que se ha exacerbado los problemas entre chiitas y sunitas. Ese fue el pretexto inicial con el que trataron de desviar la atención de la invasión, de los enormes daños que causó la invasión norteamericana de Irak sin justificación, porque se demostró que eran falsas los pretextos para haber invadido a Irak. Entonces, una vez que ellos están posicionados en Irak y que han sacado a Saddam Hussein y a una jerarquía sunita que tenía más o menos gobernaba aquel país con cierto consenso, entonces se tienen que virar hacia otros recursos, tienen que ver en qué recursos podemos pensar. Además, en el sur de Irak quedó Arabia Saudita desprotegida, porque si bien Arabia Saudita no compartía los criterios ideológicos, políticos del gobierno del partido Baaz ni de Saddam Hussein en Irak, sin embargo, Saddam Hussein era un gobierno sunita, como el de Arabia Saudita, y ella era un puente, era un valladar, era un muro de contención. Al quedar un gobierno chiita en la frontera de Arabia Saudita,
como ya hemos repetido en otras ocasiones, son dos vertientes opuestas, adversarias del mismo Islam, pues ahí ya comenzó una nueva fuente de conflicto. Doctora. 3 cosas que quiero mencionar nada más para que pensemos. De pronto hay una crisis en Qatar y cada vez sube más de tono. Ahí está la base estadounidense, mientras esté la base parece que no hay problema y los qataríes están con una posición muy fuerte, pero es abiertamente la postura de Arabia Saudita contra Irán. Pero fuerte, muy duro. fuerte. Pensemos en eso y en lo que significa para el petróleo, etcétera. Pensemos además que la política de Estados Unidos declarada es la lucha contra el terrorismo, pero el concepto que ellos tienen de terrorismo es el que ellos tienen y no, porque por ejemplo el terrorismo de Estado no se aplica. Y por último hay un elemento que no puedo dejar de mencionar. Por esta área pasa la ruta de la seda de China. 12 países involucrados. Uno de los poderes del mundo necesita en esa área paz. ¿Qué va a pasar? Las contradicciones, los conflictos viejos entre Israel y los demás, las contradicciones al interior, la intromisión estadounidense no puede irse porque es un área geopolítica esencial, ya no para Rusia, sino para China, por la ruta de la seda. Entonces la violencia, Oliver, desgraciadamente, parece que va a continuar. Bueno, hablando de lo que me preguntaste hace un rato, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que fracasaron? Contra Siria, para derrocar, para provocar un cambio de régimen en Siria, se creó otra coalición de 100 y pico de países. La Liga Árabe incluso apoyó todo esto, Estados Unidos, Francia fue la que acogió todas aquellas reuniones en París más de una vez. Hoy día, en las últimas semanas, después de la primera reunión de Putin con el nuevo presidente Macron, ya hay una nueva visión del asunto. Francia no quiere más un Estado fallido en Siria. Sí, ya Francia llegó a aceptar que no hay un sustituto legítimo para Hafez al-Assad, para Bashar al-Assad. Por lo tanto, hay una nueva se está generando, fíjate hasta dónde llega el fracaso, que ya no solamente se admite la derrota, sino una recomposición de relaciones donde Francia, en ese punto, está comulgando con Rusia, en lugar de seguir con la política de Trump de más guerra. En un país destruido por demás. Sí, ahora estaban hablando, bueno, de algunos también países involucrados, de Arabia Saudita, de Israel. Recordaba una información que leí, que de este acuerdo que firmó Trump con Arabia Saudita durante su visita de $100.000 millones, el 20% de esas armas las va a fabricar una empresa israelí. Sí. De armas. Bueno, son datos que parecen que no, pero tienen que ver. Y sí, creo que podemos hablar en otro momento. De todas maneras, Estado Islámico más o menos derrotado, seguirá la violencia. Yo creo que hay que dejar de hablar del Estado Islámico y comenzar a hablar del Daesh, que es la organización terrorista. Pero es que se conoce como Estado Islámico y se ha acuñado ese término y yo propongo seguirlo porque es como la gente lo conoce. Es como eso no es exactamente, no es lo más. Bueno, muchas gracias a ambos, a María Elena y también a Leonel, por haberme acompañado en esta primera parte de la mesa redonda. Muy interesante todos los análisis. Gracias. Gracias. Este martes y miércoles, mesas redondas sobre la recreación en el verano. Representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, el Ministerio de Cultura, el INDER, el Ministerio de Comercio Interior, el Ministerio de Turismo, el Instituto Cubano de Radio y Televisión,